mi agradecimiento al doctor Dante Torres y también al doctor Ricardo Corrales por haberme extendido esta invitación, que para mí siempre es muy agradable tratar de contribuir con un grano de arena en este mundo siempre problemático, desde que tengo uso de razón, el mundo del derecho y en particular los grandes retos del sistema judicial son bastante problemáticos. Como ustedes saben, estamos asistiendo a un nuevo contexto, una nueva coyuntura muy penosa a nivel nacional, con esto de los audios, la situación de la corrupción a nivel institucional, y siempre tenemos la esperanza de que pueda consolidarse el Estado constitucional de derecho. Nuestra aspiración entonces es que eso suceda y que necesariamente quienes tengan que asumir diferentes responsabilidades lo tengan que hacer a propósito de los principios y valores de nuestra Constitución y del ordenamiento jurídico nacional. Desde hace muchos años, y además podríamos decir que los propios golpes de Estado se han justificado aludiendo a la corrupción en el sistema judicial. Yo recuerdo en las últimas décadas han habido muchas acciones que han tenido que ver con precisamente el cuestionamiento al sistema. Recordemos el tema de la Seriajus, la intervención que se dio en el gobierno de Fujimori, y hoy mismo el presidente Vizcarra ha anunciado que el 28 de julio va a lanzar una nueva reforma del sistema judicial. Entonces, tenemos una deuda con la población, con la ciudadanía. Durante los años que tengo el alto honor de ser juez, aproximadamente 22, 23 años, también hemos estado inmersos dentro de un gran esfuerzo por mejorar el sistema. Creo que hay avances, pero también hay retrocesos, hay grandes retos también. Y entonces, el día de hoy vamos a abordar una situación problemática y yo no quiero en realidad dar una charla magistral, lo que quiero es hacer un diálogo con ustedes, porque asumo y constato que acá existen abogados, señores fiscales, señores jueces, profesores, y entonces estamos ya precisamente en este mes en el tercer año de vigencia del nuevo Código Procesal Penal en nuestro medio. A nivel del país tenemos a partir del año 2006 poniéndose en vigencia en forma progresiva el nuevo Código Procesal Penal y sin duda hemos avanzado bastante, pero también tenemos grandes retos, grandes segmentos problemáticos. Lamento decir que uno de los aspectos más complejos es esto de la teoría del caso y su relación con la teoría del delito. Quisiera, antes de ingresar a una especie de dinámica, mencionarles que no es mi ánimo hacer una crítica a la policía o al Ministerio Público o al propio Poder Judicial. Acá cuando estamos en un espacio de diálogo, de conversación sobre un problema, nos quitamos la camiseta y analizamos la problemática en forma integral. También quiero mencionarles que hace algunos años yo escuché a un colega que decía que el derecho penal es fácil, es muy fácil, solamente es cuestión de aplicar la ley. Y en verdad, yo que soy un aficionado del derecho penal y trato de estudiarlo no solamente desde la perspectiva procesal, sino también desde la perspectiva dogmática durante muchos años,
siento que cada vez soy más ignorante, ¿no? Porque cuántas bibliotecas, cuántos miles, cuántos cientos de miles de libros todavía me gustaría leer y sin embargo aún tal vez podríamos tener una aproximación a una especie de coherencia en el tratamiento y en el pensamiento y en la práctica, que es lo más difícil para poder ofrecer a la ciudadanía, sobre todo en los casos que conocemos, decisiones realmente que puedan llegar a la predecibilidad y sobre todo a un nivel de calidad que ojalá el ciudadano pueda apreciar. Eso es un reto. Entonces, cuando se dice que el derecho penal es algo muy fácil porque solamente hay que aplicar la norma a partir de un ejercicio de adecuación, es decir, utilizando el silogismo, estamos, creo, ante una especie de propuesta falaz, ¿no? Una aproximación que tiene un sesgo. Si bien es cierto, el silogismo es una herramienta útil, pero sin embargo, y además el propio Tribunal Constitucional lo ha plasmado en diferentes sentencias, ya no estamos en la época de la ideología o del pensamiento o de la predominancia o prevalencia de lo que es el Estado legal de derecho, sino estamos en épocas en que luchamos por la vigencia auténtica de lo que es un Estado constitucional de derecho. Esto significa que se reconoce incluso desde el Tribunal Constitucional esta crisis del positivismo. Si ya no solamente pensamos en la ley cuando se hace derecho penal, sino además tenemos que pensar en los principios y valores constitucionales, y esto nos lleva a la reflexión de lo que es la justificación interna en una sentencia, en un pronunciamiento fiscal, y la justificación externa. ¿Qué es la justificación interna? Es la corrección lógico-formal del paso de las premisas a la conclusión. Y la justificación externa es la fundamentación de las premisas. Hoy en día, para la justificación de las premisas, lo que es la justificación externa, no solamente debemos conocer la ley, la teoría del delito, el ordenamiento jurídico vigente, lo que dice la Constitución, sino además tenemos otro tipo de retos. Tenemos la jurisprudencia vinculante a nivel de la Corte Suprema, la jurisprudencia vinculante constitucional, y ahora, por si ello fuera poco, tenemos un reto adicional enorme. ¿Cuál es? Es el control de convencionalidad, porque a partir de la sentencia emitida en el caso Arellano versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que todos los jueces estamos en la obligación de hacer control de convencionalidad, es decir, tenemos que seguir los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay que preguntarnos, todos conocemos todas las sentencias en todas las materias, como abogados, como fiscales, como jueces, para poder aplicar, y en particular, inclusive en las diferentes especialidades. Eso es un reto para todos nosotros. Entonces, esa propuesta, en el sentido de que habría mucha sencillez, facilidad en realizar, trabajar y practicar el derecho penal, está bastante distante. Muy bien, sobre ese pequeño preámbulo, yo voy a permitirme, les decía que, a ver, ya tenemos 3 años de vigencia del nuevo código acá en el Distrito Judicial de Junín, y entonces yo no voy a venir a hablar acá de lo que es la teoría del caso en una forma tradicional, ¿no? Cuáles son sus características, en fin, una serie de aspectos de la teoría del caso, y más bien he preparado una diapositiva para que pueda hacer conjuntamente con ustedes un collage, porque el problema que yo veo es más que desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva práctica. ¿Cómo hacemos, cómo construimos un caso? Y entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a agradecerle a Ronald que me permita su micrófono inalámbrico para poder hacer este pequeño collage con ustedes, y a partir de ello les voy a mostrar un caso práctico. Ya no estamos en una clase de pregrado, evidentemente, sino lo que vamos a hacer es, la idea mía es tratar de brindar un pequeño aporte de carácter práctico, que pueda ser utilizado por los señores fiscales, por los señores jueces, por los señores abogados, para un trabajo eficiente en nuestro día a día.
No sé si tienen a la mano, por favor, el micrófono y la mano. Muy bien. A ver, creo que me escucha. Tenemos por acá un plumón. Sí. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, como les decía, sería tal vez un poco repetitivo, un poco fuera de lugar. Yo exponga una vez más. Varias veces hemos conversado en este mismo auditorio sobre la teoría del caso. Entonces, quisiera en esta pequeña pizarra vamos a tratar de responder las preguntas. Acá hay muy ilustres profesionales y solamente intentaremos hacer una síntesis, pero que nazca del auditorio, para después ver de qué manera un caso se puede trabajar en la práctica y de repente qué aspecto podemos reforzar para nuestro trabajo cotidiano. Acá tenemos un conjunto de preguntas. A ver. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Desde cuándo se construye? ¿Es inmutable? ¿Es perfectible? ¿Cuáles serían los límites para un replanteamiento? ¿Debe ser breve o debe ser extensa una teoría del caso? ¿Qué son las proposiciones fácticas? ¿Son importantes los enunciados normativos? A ver, por favor, vamos a tratar de vamos a ponernos en modo de diálogo. ¿Quién me podría dar una primera idea? ¿Cómo entendemos la teoría del caso? Les animo a que podamos conversar. El doctor Carlos, ¿qué me puede decir? Bueno, la teoría del caso es como una novela que uno debe demostrarlo, está narrando. Una especie de novela, una historia. Doctora. La teoría del caso es los hechos que se tienen que probar, cómo probar, bajo qué elementos. Los hechos que se tienen que probar. A ver, vamos a ver. Una novela, los hechos que se tienen que probar. ¿Qué otra idea sobre la teoría del caso? Estrategia judicial. Una estrategia judicial. ¿Alguna otra idea? Un planteamiento metodológico, gracias, doctor. ¿Qué más? Si pasamos a los elementos de la teoría del caso, ¿cuáles serían? Hecho, derecho y prueba. Listo. Aspecto fáctico, jurídico y probatorio. ¿Cuál es la importancia de la teoría del caso? Doctora Evelyn, ¿cuál es la importancia de la teoría del caso? Demostrar que el hecho planteado. Demostrar. Demostrar los hechos. ¿Alguna otra idea sobre la importancia de la teoría del caso? Sí, por favor. Generar convicción al juez. Ya.
A ver, avanzando con las preguntas. ¿Desde cuándo se construye la teoría del caso? Desde las diligencias preliminares. ¿Y cuándo termina de construirse? Con la acusación. A ver, dice acá. Concluye, dice el doctor, concluye en la acusación. Justamente hay una pregunta si es inmutable, si es perfectible, si existen límites para un replanteamiento. A propósito de la respuesta del doctor, después de la acusación, ¿podría existir un replanteamiento de la teoría del caso? ¿En qué supuestos? Nueva prueba. Nuevos hechos. O sea, Nuevos hechos. ahí hablamos de la acusación completa. Replanteamiento. Acusación complementaria. Ahora, ¿una teoría del caso debe ser breve o debe ser extensa? Depende. O depende de la gravedad. Caso fácil, caso difícil. Depende del caso. Algo sencillo. ¿Y cuándo hablamos de complejidad? Cuando, por ejemplo, el tipo penal prevé una cadena perpetua, por ejemplo, podría ser. Por acumulación objetiva, subjetiva. O sea, el número de imputados, ¿no? O de repente cantidad de delitos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ok? Y serán importantes los enunciados normativos en la construcción y elaboración, formulación de la teoría del caso. Necesariamente. Correcto. Muy bien. Sí, en líneas generales, cuando hablamos de la teoría del caso, se efectúan afirmaciones en el sentido de que una teoría del caso es una propuesta metodológica de argumentación, y si nosotros le damos una mirada al Código de Procedimientos Penales de 1940, vamos a ver que no existe en ninguna parte la afirmación o la institución de la teoría del caso. Es más, en el Código Procesal Penal tampoco existe esto de la teoría del caso como una institución recogida en la norma. A tal extremo que escuché al profesor César San Martín en un pleno jurisdiccional en el norte, en Chiclayo, cuando decía que esa es una expresión bastarda, porque no es propia de nuestro sistema, de nuestro ordenamiento. Pero en este momento ya existen documentos oficiales, como por ejemplo los del Ministerio de Justicia, los protocolos de actuación de la Policía, del Ministerio Público, que sí hablan de la teoría del caso. Pero además en la doctrina, diferentes especialistas, el doctor José Neira, el doctor Pablo Sánchez, es decir, los procesalistas del medio hablan de teoría del caso. Y es que llamemos o no llamemos como teoría del caso a esa aproximación fáctico-jurídica y probatoria de lo que ha pasado en un evento delictivo, entonces tenemos ya ese instrumento metodológico para trabajar que, como ustedes han mencionado, tiene tres grandes aspectos: el aspecto fáctico, el aspecto jurídico y el aspecto probatorio. Si bien es cierto, nosotros tenemos casos muy buenos trabajados por la policía, como también por la fiscalía, y que finalmente han merecido sentencias, sendas sentencias en el sistema judicial. Ahorita tenemos presos en penal, no solamente acá en Junín, sino a nivel nacional. También tenemos experiencias de las otras, que son adversas, complicadas, lamentables, y que reflejan un mal trabajo. Es por eso que es importante que nosotros tratemos de consensuar
una suerte de ruta metodológica para que haya un buen trabajo. Y en ese sentido, si me ayuda el doctor Ramírez, por favor, quiero citar acá a Daniel González Laguier de la Universidad de Alicante, quien habla de algo que parece sencillo, pero no lo es. Y lo vemos nosotros en la práctica cotidiana, en los diferentes expedientes que nos toca evaluar. Y ahora que tenemos el sistema de audiencias, con mucho mayor razón. Tenemos el reto de ir consolidando las instituciones y tratar de comunicarnos adecuadamente entre fiscalía, policía, defensa y jueces, porque si cada uno de nosotros tiene esquemas diferentes de abordaje en relación a las instituciones procesales y sobre todo a la teoría del delito, y eso además se convierte en una suerte de diálogo donde pareciera que cada uno habla un idioma diferente, pues entonces vamos a tener o vamos a seguir teniendo dificultades en el trabajo cotidiano. ¿Con perjuicio de quién? Con perjuicio de las personas, pues, que están sometidas al proceso, más allá de que sean culpables o inocentes. Existen muchos casos que nosotros, bueno, hemos tenido que asumir y donde realmente a veces sentimos vergüenza, porque el sistema como tal no le ha respondido a una persona o a un conjunto de personas sobre casos que pueden ser sumamente sencillos. Se me ocurre comentarles un caso hace muy poco que vimos en Tarma, que era de una persona que toma su bus, es un chofer, y con destino a la ciudad de Lima. Entonces, ustedes saben que acá en muchos lugares en la carretera central, cuál es el límite máximo de velocidad. En la mayor parte de tramos es de 35 kilómetros por hora. Entonces, pasando el puente ya antes de llegar al peaje, estaba que corría terriblemente. Entonces, llega un momento, una curva, no puede controlar y se va al río Manta. Y bueno, ahí mueren varias personas. Y el tema, como ustedes comprenderán, desde una perspectiva práctica, no era pues cosa del otro mundo, porque era evidente que había existido ahí una falta de prudencia o una negligencia en la conducción que terminó con la vida de muchas personas. O sea, definitivamente la forma en que el bus se va hacia el río demostraba con todo el peritaje que estaba ahí de la policía que evidentemente no había podido controlar. Además él dijo que alguien se había metido a su carril y él trató de pasar por el otro lado, el lado izquierdo, y entonces no pudo controlar el carro y se fue al abismo, cerca del río. Lo curioso es que ese tema, que tendría que de repente haberse resuelto solamente a nivel de la fiscalía o conjuntamente con la policía cuando estaban investigando, porque era el tema de establecer la imprudencia, ¿no? Bueno, a pesar que él declaró, reconoció que se había descuidado, que estaba corriendo demasiado, lo reconoció, el caso no se solucionó ahí. En ese momento, claro que habían varias víctimas, la aplicación del principio de oportunidad no era tan sencilla y tampoco las posibilidades de un resarcimiento para ese principio de oportunidad, evidentemente. Pero lo desdoroso, lo lamentable, es que ese caso nosotros lo hemos visto por tercera vez en sala, ¿ya? Quiere decir que habían habido 2 sentencias anteriores, ciertamente condenatorias, pero con una serie de problemas, tanto en imputación, pero también en aspectos procesales. Se le había sentenciado 2 veces sin declaración instructiva al imputado, solamente tenía declaración policial. Y entonces, les decía yo que era tremendamente deslegitimante para la institución, que habían pasado 8 años y las víctimas y sus padres, sus familias constituidas no tenían justicia. Y en ese momento, una vez más, teníamos que anular nosotros, y no teníamos otra opción, esa sentencia
porque no había declaración instructiva y otras irregularidades procesales. Entonces, en la medida que hagamos un trabajo de calidad, en todas las instituciones vamos a tener o vamos a evitar este tipo de situaciones de vergonzosas. Y es por eso que nos permitimos tratar de consensuar algunos aspectos, ¿no? ¿Qué cosa es probar un hecho? Dice el profesor Daniel González Laguerre de la Universidad de Alitalia. Mostrar que a la luz de la información que poseemos está justificado aceptar que ese hecho ha ocurrido, ¿no? Y acá vamos a distinguir, vamos por favor a la siguiente, lo que es una distinción entre acto de investigación y acto de prueba. Lo que yo pienso, bueno, y creo que, bueno, por la información que a veces recogemos en las clases de la academia o por el intercambio que uno tiene en diferentes espacios académicos, a nivel del Ministerio Público tenemos graves dificultades con el tema de la carga procesal, ¿no? El semáforo, que siempre es algo que está presente en la mente y en la inquietud de los señores representantes del Ministerio Público, la falta de recursos humanos, también la participación a veces no tan adecuada de la policía, me refiero en calidad como también en cantidad de actos, ¿no? Hace que, por ejemplo, si un señor fiscal tiene 200 a 400 aproximadamente casos, como se ha dicho en la reunión que han tenido los señores fiscales superiores en Cajamarca, me parece hace poco, hace que no haya de pronto una tranquilidad para el trabajo metodológico de parte del Ministerio Público. Porque a veces más que en la eficacia de una investigación en un caso concreto, se está pensando en resolver los casos que están en rojo, o bien para formalizar, o bien para desestimar, pero ya, porque es una espada de Damocles, ¿no? Y tienen también los señores fiscales un poco, evidentemente, la posibilidad de que sean responsabilizados disciplinariamente por los retrasos. Claro, la ley dice bajo responsabilidad el tema de los plazos. Entonces, este es un tema que habría que ver cómo un señor fiscal puede trabajar de una forma tan metodológica para que no se perjudiquen los casos, pero a su vez no se distraigan ni se dejen de trabajar otros casos que no están en rojo. El otro día en este mismo auditorio citábamos un caso, no con el ánimo de molestar, sino solamente ponerlo como ejemplo, un caso en el Cono Norte que se ha denunciado, donde se había logrado la prisión preventiva en el caso de una organización criminal, pero que lamentablemente, después de lograda la medida de coerción personal de la prisión preventiva, no se había trabajado y finalmente terminó esto con la libertad de una serie de personas comprometidas pues en esta organización criminal con delitos gravísimos. Entonces, ahí está un aspecto que no sé cómo debemos trabajarlo, y creo que uno de los aspectos es de repente profundizar en esta suerte de trabajo metodológico sobre la teoría del caso. Entonces, ¿qué pasa cuando un señor representante del Ministerio Público tiene en sus manos una denuncia? Entonces, tiene la denuncia de un abogado a veces, que puede ser muy sintética, muy ilustrativa, a veces viene incluso con recaudos probatorios, o tiene a la víctima. Entonces, muchas veces el hilo de la madeja del caso está evidentemente en la declaración de la víctima, que es lo que nos va a ir dando el conjunto de hechos. Una víctima se constituye al sistema, y en este caso ahora al Ministerio Público, a la policía, evidentemente denunciando un hecho que considera delictivo. Puede equivocarse, pero la víctima denuncia un hecho delictivo. Entonces, una de las fuentes de mayor información para el caso, para que el Ministerio Público como titular de la acción penal pueda sistematizarlo y sobre todo implementar determinados actos de investigación, es definitivamente la información de la presunta víctima, ¿no?
Y a partir de eso va a realizar, si hablamos por ejemplo de un caso de corrupción, ¿no es cierto? El señor fiscal va a realizar actos de investigación que le faculta el código, el ordenamiento, para que pueda descartarse o confirmarse esa imputación. Y el norte, para ello, va a ser desde un primer momento, como ustedes lo han dicho, no solamente analizar los hechos, sino analizar el derecho. Siempre va a estar de la mano con su código. Y nuevamente digo, porque lo hago de forma reiterativa, quiero invitarles, insistir, por la experiencia propia que nosotros tenemos en los casos que hemos venido evaluando durante tantos años. Una buena práctica es, no lo olviden por favor, si se quiere transcribir la norma que se cree que es aplicable al caso. Y en ese sentido, estos códigos que tienen todas las versiones de las normas, ¿no?, son sumamente útiles. Hemos visto casos hasta que se han condenado con normas que no estaban vigentes, derogadas. Eso ha traído muchos problemas. A veces cambia el texto de la norma y ahora ya tenemos en internet artículo 173 del Código Penal. Todas las versiones son como 15 modificaciones, 189 igual. Entonces, eso es una buena práctica para todos los señores fiscales, los abogados y sobre todo los jueces cuando redactamos las sentencias, ¿no? Y en este sentido, yo les hablaba de una distinción necesaria para poder hablar y poder comunicarnos adecuadamente entre lo que son los actos de investigación y los actos de prueba. Evidentemente, son actos de investigación todos los que se practican a nivel policial o incluso fiscal, ¿no? Porque van a ser actos de prueba únicamente en el plenario, en el juicio oral, en el contexto del contradictorio, con la única excepción de la prueba anticipada y la prueba reconstituida. ¿Cuál es la propiedad en realidad para hablar de un acto de prueba, ¿no? Por ejemplo, la declaración de alguien que ha visto un crimen. Testigo, entre comillas, todavía es a nivel preliminar, pero testigo de verdad o testigo propiamente va a ser en el juicio, y lo que él diga va a ser un elemento de prueba, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia es que la declaración que realiza en el contradictorio, ese hecho de realizarlo en el contradictorio le da el carácter de prueba. En cambio, a nivel de las diligencias preliminares o la investigación preparatoria, es una declaración administrativa y por lo tanto no es jurisdiccional y por lo tanto también son simplemente actos de investigación. Ahora, todos los actos de investigación que logra reunir el señor fiscal conjuntamente con la policía y de consumo muchas veces, o sea, juntos, unidos, no necesariamente van a ser utilizados en el juicio oral, sino que se van a utilizar únicamente los que el Ministerio Público considere que son útiles para su teoría del caso, evidentemente. Y entonces, por esa razón, desde una perspectiva metodológica, no le vamos a llamar todavía prueba a todo lo que se reúne en la investigación preparatoria, incluyéndose las diligencias preliminares. Entonces, hago esta pequeña diferencia para que podamos entrar en materia. Muy bien, veamos un ejemplo de un caso. Acá hay una imputación que le he sacado de cualquier expediente, es un expediente que lo hemos visto solamente hace unos meses, ¿no?, en la localidad de Tal. Vean ustedes, acá la imputación es de la siguiente característica. Se imputa, evidentemente he cambiado el nombre, Juan Pérez Rojas, de ser autor del delito de violación sexual en agravio de su hija, iniciales, de 22 años. Ultrajes sexuales vía vaginal que se han producido aprovechando la relación familiar que existe entre ellos, vínculo de progenitor a hija, agresión sexual que empezó a cometerse desde que la agraviada contaba con 10 años de edad, siendo actos reiterativos a lo largo de varios años, ocurridos en la vivienda de la agraviada e inculpado, así como en diversos lugares, violación sexual de menor de edad, siendo el último ultraje sexual el ocurrido el día 12 de septiembre del 2016, cuando la agraviada ya contaba con 22 años de edad, en el sector de Ochuspa, algo así, a donde dos sujetos desconocidos, luego de interceptar a la agraviada, la condujeron bajo amenazas contra su vida y violencia a bordo de un vehículo motocar,
preparando las condiciones para la llegada del imputado al referido lugar quien lo ultrajó sexualmente vía vagina. Entonces, en esta imputación, por favor, la siguiente lámina, ahí vemos la calificación jurídica de ese expediente. Es un expediente real, ¿ya? Es una violación de un padre a su hija desde los 10 años. Y se habla de que en una última oportunidad fue en el año 2016, pero en esta vez fue con la ayuda de otras 2 personas, quienes se la llevan a ella en una moto, hasta que él viene y la viola. ¿Eso les parece a ustedes algo novelesco? ¿Cinematográfico? ¿Qué les parece esa imputación? ¿Quisieran hacer algún comentario de esta imputación? Y vean que la calificación jurídica está en el 173, numeral 2. La pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima. Por favor, doctor, ¿podríamos retroceder a la lámina anterior? Lo que yo quisiera, por favor, que se entienda es que no vayan a pensar que yo rebusco las imputaciones mal hechas para traerlas a las actividades académicas. No. Este es un caso anecdótico que se me ha ocurrido traerlo como podríamos evaluar cualquier otro, porque lo que pretendo es aportar con una propuesta metodológica de trabajo que va a venir a continuación. Pero de todas maneras, antes de ello, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre la imputación. Les he dado acá la fundamentación fáctica y vamos a poner a ver, hemos visto también la fundamentación jurídica. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre algún aporte, acierto, deficiencia de esta imputación? Estamos en familia, estamos en casa, podemos conversar para mejorar. ¿Qué creen ustedes que podría mejorarse de esta imputación? Doctor Carlos. Las primeras agresiones sexuales no se está refiriendo el año, el día, por cuanto también sería importante, ¿no? Gracias, doctor. No hay fechas de la imputación. Doctora Brenda, por favor. No sé si está siguiendo el micro o no. Considero que es importante tal vez dividir cuáles han sido las circunstancias previas, ¿no? Si hacemos una operación matemática simple, estos hechos, el primer hecho dataría más o menos de 12 años antes, me parece, ¿no? Correcto. Ya, entonces esto sería en el 2004, más o menos cuando la menor tenía 10 años, algo así. Entonces sería importante poner ello, ¿no? Y también veo como una diferencia entre las primeras modalidades en las que al parecer el progenitor se valía de su posición de tal y que vivía con ella y ahí es donde la sometía sexualmente, con la última ocasión en la que ya ha sido como un asalto, ¿no? Como una cuestión que la ha llevado, es un poco distinto, diferente, ¿no? Eso estaría bien diferenciarlo y procurar explicarlo, porque no tiene mucha relación los primeros hechos con la última ocasión. Y a propósito de esa última forma de agresión sexual, ¿estaría subsumida en el 173? No. Ya era mayor de edad. Claro, ese sería otro hecho, ¿no? Y no se cita tampoco el 170. Sí. Correcto. Claro, porque... Sí, doctor, por favor. Escucha. Ya. Interesante. Miren, la postura del doctor es que la alusión a las violaciones que se habrían producido, que dice que son reiterativas, en la casa, ¿ya? Sería como un distractor que en realidad no habría que ponerle mucha atención. A ver, no sé si hay otras opiniones con respecto al tema. ¿Qué les parece? A ver, para un poquito ponerle su sal y pimienta al caso, les puedo comentar lo siguiente.
Este caso es un caso que venía en apelación en una sentencia absolutoria por mayoría. Había un voto de una magistrada que decía que debería imponérsele la pena de cadena perpetua y se le debería declarar culpable a esta persona. Hay un dato curiosísimo. La niña, en un determinado momento, se va a la policía acompañada de un familiar luego de que un par de días antes se había escapado de su casa. Y denuncia y dice que ya no aguantaba más esta situación de agresión sexual. Durante el juicio fueron la doctora Elba Plasencia, como psiquiatra forense, y una psicóloga cuyo nombre no recuerdo, y las dos afirmaron que en ese caso era un caso típico del síndrome del abuso sexual infantil. ¿En qué consiste? Lo explicaron de esta manera. Es el caso en que cuando hay agresiones dentro de un escenario familiar, hay un primer momento en que la víctima guarda silencio. Un segundo momento en el que tiene una especie de padecimiento de esa situación, hay conflictos, porque evidentemente es un familiar, en este caso un padre, pero por otro lado ella como que asume una especie de rol atípico de pareja. Y llega un momento en que entra en una suerte de crisis y explosión y denuncia. Y este síndrome va acompañado de, al final, una retractación por el sentimiento de culpa. Y en este caso, paradójicamente, ella se retractó posteriormente. Y entonces, pero lo que decían los dos peritajes era de que habían elementos muy fuertes de que en efecto había sido agredida desde los 10 años. Y además habían otros datos que no están en la imputación. Y era que el padre era una persona exageradamente celosa con ella. No le dejaba tener celular. ¿Ustedes saben lo que es un celoso patológico? Un celoso patológico. Iba al colegio y no le dejaba tener amigos. Él la recogía. Y la había amenazado a ella que si es que contaba a alguien, iba a recurrir a sus amigos de mala, que son de una vida, ¿cómo podríamos decir? Delincuencial, entre comillas. Y al parecer, esto es lo que habría pasado. Porque ella denuncia, y las propias peritos explicaron esto, de que hay un momento en que llega ya el momento en que ya no da para más. Y se arma de valor y denuncia, pero después se retracta con ese sentimiento de culpa. No es tan sencillo entonces, de repente, la posibilidad de que se descarte esto de la imputación respecto del delito de violación de menor, 173. Pregunto, si nosotros nos vamos a la segunda parte, en realidad vamos a ver un poco justamente lo que yo quiero aprovechar de este caso. No es criticar un caso o comentar un caso, porque pueden haber buenos y malos casos, sino que a propósito de la necesidad de tener una suerte de instrumento metodológico, ¿cómo podríamos abordar el trabajo de un caso cualquiera? Que puede ser de lesiones, narcotráfico, peculado, colusión. Y entonces ahí viene la otra diapositiva. Vamos, por favor. Esta es la calificación, adelante, la siguiente. Fíjense, acá nosotros hemos intentado obtener unas proposiciones fácticas a partir de esta teoría del caso que hemos visto que corresponde a un expediente real.
quiero en este momento mencionarles a ustedes que los jueces, cuando vamos a emitir una sentencia, tenemos que basarnos únicamente, rigurosamente, estrictamente en lo que ha dicho el Ministerio Público. No le podemos poner ni un punto ni una coma. Es por eso, si ustedes han visto nuestras sentencias, que más o menos hemos logrado, creo, tratar de consensuar metodológicamente, inclusive en la Academia de la Magistratura hay un curso que se llama Razonamiento Jurídico Penal, que tuve el honor una vez de dictarlo en Lambayeque, pero además eso diferentes docentes lo dictan, y donde se desarrolla esto de la justificación interna, externa, y donde se refuerza esta necesidad de que como jueces lo primero que tenemos que hacer para en una sentencia evaluar la prueba y después decir si una persona es inocente o culpable, tenemos que citar entre comillas negritas y cursivas para que se vea bien, así tenga defectos la imputación del Ministerio Público, porque ese es nuestro punto de partida. Y vean ustedes cuán importante es la imputación del Ministerio Público fáctico-jurídica, que la actividad probatoria y el derecho de defensa se vincula a esa imputación. Y acá déjenme hacer un comentario a pie de página. ¿A qué me refiero? La imputación que se plasma en la formalización de la investigación preparatoria, todo ya estamos evidentemente hablando del nuevo Código Procesal Penal. Es importante, no es acabada, pero es importante. Tiene que cumplir el principio de imputación necesaria. Puede complementarse, digamos, redondearse en cuanto a lo fenomenológicamente planteado, pero evidentemente no puede cambiar esa imputación. Si por ejemplo se habla de que Juan mató a Pedro en la ciudad de Huancayo, en la esquina de la calle Real con Parra del Riego, ¿no? Entonces, esa es la imputación, esos son los hechos. La calificación jurídica será si ha sido de repente con un arma de fuego, artículo 106, homicidio simple, ¿correcto? Esa imputación como fenómeno delictivo no va a poder cambiarse, pero podrá depurarse. De repente, en la imputación original se dijo que fue a las 5 de la tarde, pero después las pruebas nos llevan a precisar que fue a las 6 de la tarde. Se puede precisar, porque si fuera inmutable la imputación de la formalización de la investigación preparatoria, no tendría sentido la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede mejorar, complementar, completar, pulir si se quiere, pero tienen que ser los mismos hechos. A veces esto no se entiende bien y a veces nos crean problemas a los jueces cuando, por ejemplo, se dice una cosa en la formalización de la investigación preparatoria y en la acusación aparecen otras cosas. Y entonces eso va a traer problemas en la etapa intermedia porque se va a tener que devolver y se va a decir, señor, ¿qué pasó? Acá hay nuevos hechos. A veces no se dan cuenta y lo pasan y en el juicio se presentan los problemas. Y si el juez de juicio no se da cuenta y llega hasta la sentencia, que hemos visto casos de ese tipo, entonces tenemos un caso nulo. Porque sobre hechos que no ha sido materia de la investigación preparatoria y norma expresa, no se puede emitir sentencia. Muy bien. Entonces, vean ustedes este caso. Sí, en efecto, como mencionó el doctor Carlos, hay un problema con la fecha, pero también a veces, por la naturaleza digamos, de la imputación, hemos tenido nosotros como jueces, y lo digo ampliamente, y ahí están nuestras sentencias, en todo caso, por control, hemos tenido que hacer una delimitación temporal. Por ejemplo, acá, en este caso nosotros hemos declarado nula la sentencia, pero por otras razones que les voy a comentar de repente más adelante. Sin embargo, habría que ver acá o si se precisa la imputación con respecto a las fechas, o bien se da por delimitada temporalmente cuando se dice hace 10 años y después sucesivamente, ¿no? Han habido casos en que hemos tenido que redondear así. ¿Por qué? Porque, a ver,
acá hago otra nota a pie de página. En temas sexuales, ahora ya tenemos que cumplir los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no estamos ante un caso más, estimados amigos y amigas. A partir del caso Campo Algodonero versus México, se ha establecido que si alguien denuncia un caso de violación, la policía, la fiscalía, los abogados, los jueces, todos tienen que prender en luz roja. O sea, darle una atención especial a ese caso, porque ¿qué es lo que se ha detectado? ¿A qué le llamamos enfoque de género? Y en ese sentido tenemos que tener clara nuestra idea. El enfoque de género no es que con mis hijos no te metas, que ese es otro conflicto, ¿no? Otro problema, tema de la currícula escolar. El enfoque de género, desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice lo siguiente. Vivimos en una sociedad machista, donde hay una prevalencia androcéntrica hasta en el ordenamiento jurídico. Todo está hecho para el hombre. La mujer ha sido ninguneada. Claro, pues, podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Después de la Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no de la mujer. No estaba incluida la mujer. Recién el siglo pasado se dio el voto a la mujer en el Perú. Hoy día mismo, Malala, esa niña, es una persona que ha dado el premio Nobel de la Paz porque en su país han destruido 400 a 800 escuelas porque no quieren que las mujeres estudien. Entonces, eso reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre esa base y sobre la violencia que existe en nuestros países subdesarrollados, y una ideología tenemos de machismo, esa realidad hace que las autoridades tengan que actuar con una predisposición, con una diligencia extraordinaria. Y acá, si un señor fiscal, un señor miembro de la policía, un señor juez, no le da la prioridad que requiere un caso como este, hasta se le puede responsabilizar al Estado. Otro dato, el Perú es uno de los países que más sanciones ha tenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos nosotros los pagamos. Ojalá que en Huancayo no seamos responsabilizados por eso. Por eso hay que prepararnos, hay que estudiar, no hay que pensar, no, que todo es fácil. No, no es fácil. Tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, cuando queremos elaborar, antes de la formalización de la investigación preparatoria, y aún después de plasmada una formalización de la investigación preparatoria, siempre hay que tratar de evaluar las proposiciones fácticas y las proposiciones jurídicas. O es lo mismo, enunciados fácticos y enunciados normativos. No cabe la más mínima duda que cuando hablamos de derecho penal y procesal penal, no puede haber una imputación sin una remisión a la norma. Tenemos que ver qué tipo penal es el aplicable al caso. Y a partir de eso vamos a construir nuestras proposiciones fácticas. Por ejemplo, del caso que acabamos de transcribir, podríamos decir que las proposiciones fácticas serían las siguientes. Primero, Juan Pérez Rojas es padre de la menor. Está evidentemente en iniciales. Ese es un hecho trascendente, por supuesto, porque es un elemento de tipicidad objetiva, que le va a dar la posibilidad o no que se pueda subsumir en la parte final del 173 para efectos de la sanción gravísima de la cadena perpetua. Primera proposición fáctica. Segunda proposición fáctica. A la fecha, la presunta víctima de iniciales tal tiene 22 años. Juan Pérez Rojas tuvo relaciones sexuales con MLSA aprovechando su relación familiar. Eso dice la imputación fáctica. Ser su progenitor, lo que empezó desde que ella tenía 10 años de edad. El acceso carnal entre ellos se produjo en forma reiterada durante varios años. Acá podríamos preguntarnos a propósito de lo que es la imputación necesaria. La imputación necesaria es un principio que se ha venido desarrollando a partir de las reflexiones del Tribunal Constitucional, pero sobre la base de lo que está recogido también a su vez en los tratados internacionales sobre la necesidad de que el imputado pueda conocer los cargos para que pueda defenderse.
que está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y también por el principio de defensa y por el derecho a la prueba, porque si dime de qué me imputas, entonces yo me defiendo sobre eso y ofreceré pruebas en base a eso. Por lo tanto, hay razonabilidad en que se exija una precisión concreta de cargos. Pero esto no nos puede llevar a una suerte de paranoia o de, qué sé yo, de garantismo extremo que va a llevarnos a una suerte de impunidad total, ¿no? Les pregunto, ¿ustedes creen que esa niña, aun cuando tenga 22 años, va a poder recordar las fechas y las horas de las agresiones sexuales? No. Entonces, hay una delimitación, una posibilidad de limitación temporal, 10 años. ¿Cuándo tenía 10 años? En tal fecha. Tal vez se le podría exigir cuándo fue la primera vez, un aproximado, ¿no? Entonces, ante situaciones como esta, a partir de la doctrina y el enfoque de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hemos visto muchos casos en violación que los estoy tomando solamente como un ejemplo, porque cada delito tiene su problemática, ¿no? Si vemos casos de corrupción, vamos a ver otra problemática, y de repente otros parámetros y otros estándares, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también desarrollados acá a nivel interno, por ejemplo, lavado de activos, ¿no? O de repente trata de personas. Cada delito en realidad tiene su problemática. Por eso es que hay tantos acuerdos plenarios, hay casaciones que van, vuelven, una suerte de marchas contra marchas. Pero, sin embargo, creo que no podemos desconocer que en las últimas décadas, unos 30 años o 25, se está avanzando en fundamentación. Eso sí nadie lo puede negar. Porque antes, ¿se acuerdan ustedes? Por sus fundamentos confirmados en la Corte Suprema, no había motivación. Hoy en día, a partir del caso Juliana Yamoja, el Tribunal Constitucional nos ha hablado de la necesidad de fundamentar. Y esto ya no solamente nos corresponde a los jueces, nos corresponde también a los miembros del Ministerio Público. Y los abogados, evidentemente, también, para plantear cualquier pretensión, tienen que fundamentar con todo esto, ¿no? Para que su pretensión pueda ser respetada. ¿Qué otra proposición fáctica? El lugar de los hechos siempre fue la vivienda del agraviado inculpado. El último ultraje fue el día 12 de septiembre, cuando ella tenía 22 años, en el sector de Uchuspa. Y para este evento habría utilizado a otras 2 personas. Son más o menos las proposiciones fácticas de este caso. Hacer las proposiciones fácticas a veces lo hacemos mentalmente. Yo les puedo decir, a manera de conversación amical, académica, ¿no? Como jueces, nosotros cuando estamos escuchando a los abogados, a los fiscales, en las diferentes diligencias o en los alegatos, a veces vemos que no van al punto. Si estamos hablando de repente de un tráfico ilícito de drogas, y le están imputando que se le ha encontrado 3 kilos de pasta básica de cocaína en tal fecha, es sobre eso que tiene que desarrollar el abogado, el fiscal, ¿no? Pero a veces pueden irse eventualmente por las ramas. Y lamentablemente, estimados amigos y amigas, eso se ve también en las imputaciones, muchos casos. Por ejemplo, en las imputaciones sobre delitos contra la administración pública, vemos muchas veces que estas están sustentadas y basadas en los informes de la Contraloría. ¿Y cuál es el problema de los informes de la Contraloría? Tienen como 60, 80, 100, 120 páginas y son muy extensas. Y a veces, con falta de técnica, por un tema de un mal planteamiento, ante un solo evento, le ponen un montón de delitos, todos los que puedan. Y eso no es así. Y a veces eso se reproduce en la imputación del Ministerio Público. Entonces ahí falta técnica. Porque lo que tenemos que hacer es sacar la carnecita, como se dice, y decir, a ver, abuso de autoridad, ¿cuál es la acción? ¿Con qué fecha? ¿Y por qué razón? ¿Cuál es el acto arbitrario? ¿Quién es el perjudicado? Colusión. Colusión implica una concertación, ¿no es cierto? Entre el intraneus, el funcionario público, con el extraneus, el cómplice. ¿Para qué? Para defraudar al Estado. ¿Y cómo se ha dado? ¿En qué fecha? ¿Con qué circunstancias y con qué características? Si hablamos de peculado, dicho sea de paso, el peculado es incompatible con la colusión. Tendrían que ser actos diferentes. Un solo acto, un solo fenómeno, no lo puedes poner como peculado y como colusión. Es igual que la apropiación ilícita y la estafa. No pueden ir juntos.
Si nosotros vemos en una imputación apropiación ilícita y estafa, o bien nos definen dos actos diferentes, o estamos ante un enorme error metodológico de planteamiento dogmático. Y eso se ve. ¿Y qué pasa a veces? Que la defensa tampoco lo objeta. Y entonces, por eso es importante que hagamos la construcción de las proposiciones fácticas. Evidentemente, no siempre vamos a tener el tiempo, pero eso cuando ya uno tiene una suerte de costumbre, te vas al punto. Es como cuando vas al médico, ¿qué te duele? Al punto, o sea, ¿qué te duele? No me vengas con rodeos, ¿qué te duele? ¿Cuál es el asunto acá? ¿Cuál es la imputación? ¿Cuál es el delito? ¿El tipo penal? ¿El elemento de tipicidad objetiva? Y lo llevamos a la siguiente edad. Y entonces, por favor, todo, estimado doctor Dante, cuando ya nosotros hemos avanzado en las investigaciones, por ejemplo, como fiscales, como miembros de la policía, tenemos la oportunidad y la posibilidad de clasificar nuestros actos de investigación. Es bueno hacer un cuadrito como este, ¿no? Acá, por ejemplo, actos de investigación incriminatorios, o que los llamamos de cargo, o sea, aquellos que desfavorecen o comprometen, digamos, al imputado. Para el caso, podríamos calificarlos los siguientes. El certificado médico legal dice desfloración antigua, lesiones paragenitales, equimosis en zona perineal y antebrazo y rodillas, 2%. 2. Protocolo de pericia psicológica, estresor de tipo sexual, precocidad sexual, ansiedad compatible con agresión sexual. Se da muchas veces casos que cuando hay agresiones sexuales de niñas, suele despertar más precozmente la víctima. Ese es un indicio, ¿no? un elemento de juicio. Ansiedad compatible con la agresión sexual. Declaración de la madre. Dice que alguna vez le contó, pero no era clara y que no creyó. Y por eso no podía ser realizado por su propio padre. No creyó eso. Otra palabra, no le creyó a la criatura. Dice que a veces sí, que a veces no, que no era convincente su versión. En fin, hay muchos casos, incluso de madres, que toleran agresiones sexuales. ¿Por qué? Por no perder a la pareja. Hemos visto muchos esos casos. ITP, inspección técnico-policial en el dormitorio de la menor y en las instalaciones de su casa. La defensa de la víctima señala que las relaciones sexuales se producían en cualquier lugar. Asimismo, en el lugar denominado Okushi, en el lugar que es un lugar desolado. Protocolo de pericia psicológica del imputado, personalidad pasivo-agresiva. ¿Quién es el pasivo-agresivo? Es aquella persona que con los que están sobre él es sumamente respetuosa, humilde, ¿no? Pero los que están debajo de él es enormemente prepotente. Ese es el pasivo-agresivo, ¿no? Falta de control de impulsos. O sea que el hombre, pues, o sea, eso está determinando una pericia y madurez sexual. No hay posibilidad de un manejo razonable de su sexualidad. Testimonio de la hermana de la presunta víctima. Alguna vez presenció situaciones sospechosas, pero nunca había una relación sexual entre ambos. Tiene una denuncia del 2010 por violencia familiar. Esos serían los elementos de cargo. Es bueno clasificarlos así. Y los de descargo no tienen antecedentes penales ni judiciales, entendiendo que los judiciales son ingresos al penal. Trabaja muchos años como transportista, tiene licencia de conducir, obra una constancia y licencia. Es proveedor de su familia, tiene 4 hijos y esposa. Tiene una constancia de buena conducta otorgada por la Asociación de Transportistas. Le han realizado el hisopado del balano prepucial y todavía no hay resultados. Le han practicado la pericia toxicológica y todavía no hay resultados. Testigos Pedro, Luis y María afirman que es responsable en su trabajo. Entonces, se clasifican así de una forma ordenada cuáles serían, y también eso lo puede hacer evidentemente el abogado, los elementos que se han reunido en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria y que pueden ser analizados incluso desde una perspectiva de una posible debilidad hacia el momento del planteamiento de la acusación para el juicio. Y también al momento del plantear o solicitar o requerir una medida de coerción, por ejemplo, una prisión preventiva. Entonces, esto también
necesariamente va a ser efectuado en función a 1, 2, 3 o más tipos penales, dependiendo de qué estamos hablando. Hemos visto casos complejos donde hay la imputación de varios delitos y donde no se especifica uno por uno cuáles son los hechos. Entonces, un trabajo metodológico de esta naturaleza nos va a permitir tener un trabajo más certero y, por lo tanto, un trabajo de mejor calidad para el ciudadano. Sigamos, por favor, doctor. Hay que entender que acá tenemos una peculiar problemática, o sea, la necesidad de un método adecuado de postulación del proceso penal en el contexto de los nuevos paradigmas. ¿Cuál es el problema que nosotros advertimos dentro de nuestra realidad? Un poco es que en el esquema tradicional, que tiene 5 siglos de antecedentes, el esquema inquisitivo, ¿no es cierto? El juez era un todopoderoso, omnipotente, implementaba la prueba, en cualquier momento podría, hasta los años 80 casi, podría haber instrucción de oficio, inclusive sin imputación del fiscal. Bueno, posteriormente ya se ha dado la titularidad de la acción penal al Ministerio Público, pero hoy en día recién estamos en una suerte de punto de inflexión histórico sobre este nuevo escenario cultural, consistente en que el Ministerio Público es el que plantea, formula, prepara, defiende y tiene el reto de acreditar su teoría del caso, ¿no? Y por otro lado, dentro de este contexto y este trabajo, hay otro aspecto, otro gran reto, otro gran paradigma que dejar de lado ya para la historia. Y es que antes siempre se pensaba en buscar la